en los campos de Tabasco, donde el sol abrasador quema la tierra y el aire lleva el dulce aroma del cacao maduro, Juan Morales, un campesino de 45 años con las manos curtidas por décadas de trabajo, acaricia las hojas de un árbol de cacao con la ternura de un padre, sabiendo que este podría ser el último año de su cosecha. Su familia ha cultivado estas tierras durante generaciones, pero una empresa petrolera ha puesto sus ojos en el terreno, y cuando Juan se niega a vender, el suelo que tanto ama comienza a envenenarse, desenterrando no solo la codicia de los poderosos, sino también un oscuro secreto de su propio pasado que cambiará todo lo que creía saber. Juan había nacido en esa finca, un pedazo de tierra fértil a las afueras de Villahermosa, rodeado de árboles de cacao que se alzaban como guardianes silenciosos bajo el cielo tropical. Desde niño, había aprendido los secretos del cultivo de su padre, don Ernesto, un hombre de pocas palabras, pero de manos expertas, que sabía exactamente cuándo podar las ramas, cómo recolectar las mazorcas y cómo secar las semillas bajo el sol ardiente. Para Juan, la finca no era solo su medio de vida, era su refugio, un legado que había pasado de generación en generación, desde su bisabuelo hasta su padre, y que él soñaba con dejar a sus propios hijos, Diego y Sofía, de 16 y 12 años. Cada mañana, cuando salía al campo con su machete y su sombrero de paja, sentía una conexión profunda con la tierra, como si los árboles le susurraran las historias de sus antepasados, historias de resistencia, de amor por la naturaleza y de una vida sencilla pero plena. La finca era más que un pedazo de tierra para Juan. Era un lugar lleno de recuerdos. Recordaba los días en que, siendo niño, corría entre los árboles con su hermana mayor, Clara, quien ahora vivía en México con su propia familia. Juntos recolectaban cacaos maduros, riendo mientras el jugo pegajoso de las mazorcas les manchaba las manos. Su madre, doña Rosa, solía preparar chocolate caliente con las semillas que ellos mismos secaban, y el aroma llenaba la casa de adobe donde vivían. Pero esos días felices habían quedado atrás. Doña Rosa había fallecido hacía 10 años, y don Ernesto murió poco después, dejando a Juan al frente de la finca con la pesada responsabilidad de mantener viva la tradición familiar. Clara, aunque lo apoyaba desde la distancia, tenía su propia vida, y Juan a menudo se sentía solo, con la única compañía de sus hijos y los árboles que parecían ser los únicos testigos de su lucha diaria. Diego, el mayor de sus hijos, era un joven callado pero trabajador, que ya comenzaba a aprender los secretos del cultivo del cacao. A sus 16 años soñaba con estudiar agronomía algún día, pero sabía que la finca era lo primero. Sofía, por otro lado, era una niña curiosa y alegre, con una risa que llenaba el aire como el canto de los pájaros. Amaba ayudar a su padre en el campo, aunque a menudo se distraía persiguiendo mariposas o tejiendo pequeñas coronas de flores para decorar su cabello. Juan miraba a sus hijos con orgullo, pero también con preocupación. Sabía que el mundo estaba cambiando, que las fincas como la suya estaban desapareciendo bajo la presión de las grandes empresas, y temía que sus hijos no pudieran heredar la misma vida que él había tenido. Todo cambió un día de mayo, cuando el cielo estaba despejado y el calor era casi insoportable. Un grupo de hombres llegó a la finca en una camioneta negra, sus trajes impecables contrastando con el polvo rojizo del camino. Eran representantes de Petróleos del Sur, una empresa petrolera que había estado expandiendo sus operaciones en Tabasco durante los últimos años. El líder del grupo, un hombre alto y delgado con gafas oscuras llamado señor Gómez, se acercó a Juan con una sonrisa forzada y le ofreció un sobre lleno de billetes. «Señor Morales», dijo,
con un tono que pretendía ser amistoso, pero que destilaba arrogancia. Estamos interesados en su terreno. Hay petróleo debajo de esta tierra, y queremos extraerlo. Le ofrecemos una suma que cambiará su vida, suficiente para mudarse a la ciudad, pagar los estudios de sus hijos y vivir cómodamente. Juan miró el sobre, pero no lo tocó. Había oído historias de otros campesinos que habían aceptado ofertas similares solo para terminar en la miseria, con sus tierras destruidas y sus familias desarraigadas. Además, la finca era más que dinero para él. Era su identidad, su historia, su hogar. Con una mezcla de orgullo y determinación, rechazó la oferta. «Esta tierra no está en venta», dijo, con la voz firme, mientras miraba a Gómez directamente a los ojos. «Mis hijos crecerán aquí, como yo lo hice, y como mi padre lo hizo antes que yo. No hay cantidad de dinero que pueda comprar mi legado». Gómez frunció el ceño, claramente no acostumbrado a que le dijeran que no. «Entiendo su apego, señor Morales», respondió, con un tono más frío. «Pero le advierto que esto no es solo una oferta. Esta tierra tiene petróleo, y lo vamos a extraer, con o sin su permiso. Sería mejor para usted y su familia que aceptara ahora, antes de que las cosas se compliquen». Las palabras de Gómez resonaron como una amenaza en los oídos de Juan, pero no se dejó intimidar. Los hombres se fueron, pero regresaron varias veces en las semanas siguientes, cada vez con una oferta más alta y con advertencias más claras. Una tarde, Gómez llegó acompañado de dos hombres corpulentos que parecían más guardias que negociadores. «No queremos problemas, señor Morales», dijo Gómez, con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. «Pero esta tierra será nuestra, de una forma u otra. Le doy una última oportunidad para aceptar». Juan mantuvo su postura, pero pronto comenzó a notar cambios inquietantes en su finca. Una mañana, al salir a los campos con Diego, encontró que las hojas de sus árboles de cacao estaban amarillentas y marchitas, colgando sin vida de las ramas. Un olor químico impregnaba el aire, un hedor acre que quemaba la garganta. El suelo, que antes era oscuro y fértil, ahora estaba cubierto de un líquido viscoso y brillante, como si alguien hubiera derramado un barril de aceite. Juan se arrodilló y tocó la tierra con las manos, sintiendo una mezcla de furia y desesperación. Sabía que esto no era un accidente. Alguien había envenenado su finca a propósito. Con la ayuda de Diego, tomó una muestra del líquido y la llevó a un agrónomo amigo suyo en Villahermosa, un hombre mayor llamado don Felipe, quien había trabajado con su padre años atrás. Don Felipe examinó la muestra y confirmó los peores temores de Juan. El suelo había sido contaminado con desechos químicos industriales, probablemente vertidos deliberadamente para destruir su cosecha y obligarlo a vender. «Esto es grave, Juan», dijo don Felipe con el rostro sombrío. «Estos químicos son tóxicos. No solo matarán tus árboles, sino que también pueden enfermar a tu familia si no actúas rápido». Juan regresó a casa con el corazón apesadumbrado. Esa noche, mientras Sofía dormía y Diego leía un libro viejo sobre agricultura, Juan se sentó en la mesa de la cocina y lloró en silencio. No quería que sus hijos lo vieran así, pero la idea de perder la finca, de ver morir los árboles que había cuidado con tanto amor, era más de lo que podía soportar. Sin embargo, también sabía que no podía rendirse. Al día siguiente, decidió enfrentarse a Petróleos del Sur. Con la ayuda de un abogado local, un hombre mayor y honorable llamado don Raúl, presentó una demanda contra la empresa, acusándola de contaminación ambiental y sabotaje. Don Raúl era un hombre de principios, con el cabello blanco y una voz que temblaba por la edad, pero no por miedo. Había pasado su vida defendiendo a campesinos como Juan contra las grandes empresas,
y aunque sabía que este caso sería difícil, aceptó ayudar sin dudarlo. Juntos, reunieron pruebas, muestras del suelo contaminado, fotografías de los árboles muertos y testimonios de los vecinos que también habían notado el olor químico en el aire. Pero Petróleos del Sur era un gigante, con conexiones en el gobierno y un equipo de abogados que parecía invencible. El abogado principal de la empresa, un hombre joven y ambicioso llamado Esteban Vargas, de 32 años, lideró la defensa con una frialdad implacable. Esteban había crecido en Villahermosa y había trabajado duro para llegar a donde estaba. Era conocido por su habilidad para ganar casos imposibles y no tenía intención de dejar que un campesino como Juan arruinara su impecable historial. Pero lo que Juan no sabía era que Esteban tenía una conexión personal con su finca. El padre de Esteban, Roberto, había trabajado como jornalero en la finca de Juan muchos años atrás. Roberto era un hombre honesto, pero el padre de Juan, don Ernesto, lo había acusado injustamente de robo y lo había despedido. Ese evento había sumido a la familia de Esteban en la pobreza, y Esteban había guardado rencor contra la familia de Juan durante años. Ahora, como abogado de Petróleos del Sur, no solo estaba haciendo su trabajo, sino que también veía este caso como una oportunidad para tomar venganza por su padre. El juicio fue un calvario para Juan. La empresa presentó pruebas falsas, sobornó a testigos y manipuló a los medios para pintar a Juan como un hombre codicioso que solo buscaba dinero. Publicaron artículos en los periódicos locales, afirmando que Juan había contaminado su propia finca para culpar a la empresa y obtener una compensación. Mientras tanto, la finca de Juan seguía deteriorándose. Los árboles murieron uno por uno, dejando el campo como un cementerio de troncos secos. Diego tuvo que dejar la escuela para trabajar como jornalero en otra finca, ayudando a su familia a sobrevivir, y Sofía, que solía ser una niña alegre, ahora lloraba cada noche, preguntándole a su padre por qué ya no podían comer chocolate hecho con sus propios cacaos. Juan, con el corazón destrozado, se aferraba a la esperanza de que la justicia prevalecería. Pasaba noches enteras despierto, revisando documentos con don Raúl, buscando cualquier pista que pudiera ayudar a su caso. Una noche, mientras Sofía y Diego dormían, Juan salió al campo con una linterna, buscando respuestas en la tierra que tanto amaba. Fue entonces cuando encontró algo inesperado: una caja de madera enterrada bajo un árbol muerto, cubierta de tierra y raíces. La caja estaba vieja y desgastada, pero dentro había una carta escrita por su padre, don Ernesto, fechada pocos meses antes de su muerte. En la carta, don Ernesto confesaba un secreto que había llevado consigo a la tumba. Había despedido a Roberto, el padre de Esteban, injustamente, acusándolo de robo sin pruebas. Don Ernesto escribía que se había arrepentido de su decisión toda su vida, pero nunca tuvo el valor de buscar a Roberto para pedirle perdón. La carta terminaba con una súplica: «Hijo, si alguna vez tienes la oportunidad de corregir mi error, hazlo. No dejes que mi vergüenza manche el nombre de nuestra familia». Juan leyó la carta bajo la luz de la luna, con lágrimas en los ojos. No solo estaba luchando por su finca, sino también por limpiar el honor de su padre y corregir un error que había causado tanto dolor a otra familia. Mientras tanto, Esteban enfrentaba su propio tormento. Al principio, estaba seguro de su misión: destruir a Juan y ganar el caso para Petróleos del Sur. Pero a medida que el juicio avanzaba, comenzó a dudar. Veía el sufrimiento de la familia de Juan, a Diego, trabajando bajo el sol abrasador en lugar de estar en la escuela; a Sofía, con los ojos tristes mientras sostenía un cacao seco como si fuera un tesoro; y a Juan, un hombre que, a pesar de todo,
seguía luchando con una dignidad que Esteban no podía ignorar. Esas imágenes lo perseguían, y los recuerdos de su infancia comenzaron a resurgir. Los días en que su padre, Roberto, regresaba a casa agotado después de trabajar en la finca de Juan, pero siempre con una sonrisa, contándole historias sobre los árboles de cacao y el chocolate que hacían. Una noche, mientras revisaba documentos en su oficina, Esteban encontró pruebas que confirmaban lo que ya sospechaba. Petróleos del Sur había ordenado verter desechos químicos en la finca de Juan para obligarlo a vender. Los documentos estaban firmados por el señor Gómez y otros ejecutivos de la empresa, y Esteban sabía que si los revelaba, la empresa sería destruida. Pero también sabía que hacerlo significaría el fin de su carrera y posiblemente de su vida. La empresa no toleraba traiciones, y Esteban había visto lo que le pasaba a quienes se atrevían a cruzarlos. El punto de quiebre llegó el último día del juicio. Juan, con la carta de su padre en la mano, se acercó a Esteban antes de que comenzara la sesión. «Señor Vargas», dijo, con la voz temblorosa pero firme, «sé que su padre trabajó en mi finca hace años. Mi padre cometió un error al despedirlo, y quiero que sepa que lo siento. Esta carta es de él. Es una disculpa para su familia». Esteban tomó la carta con manos temblorosas y la leyó en silencio. Las palabras de don Ernesto, llenas de arrepentimiento, lo golpearon como un rayo. Durante años había odiado a la familia de Juan, culpándolos por la pobreza de su infancia, pero ahora veía que Juan no era el enemigo. Era un hombre que estaba luchando por su familia, por su legado, y que incluso en su momento más oscuro había encontrado la fuerza para corregir un error del pasado. En ese momento, Esteban tomó una decisión. Cuando el juez abrió la sesión, Esteban se puso de pie y, ante la mirada atónita de todos, reveló los documentos que probaban que Petróleos del Sur había envenenado la finca de Juan. Habló con una claridad que hizo temblar la sala, detallando cada acto de corrupción y cada mentira que la empresa había usado para destruir a Juan. El señor Gómez y los otros ejecutivos gritaron, intentando detenerlo, pero ya era demasiado tarde. Las pruebas eran irrefutables, y el juez ordenó la clausura inmediata de las operaciones de Petróleos del Sur en Tabasco, además de iniciar una investigación penal contra los responsables. La victoria fue agridulce para Juan. La empresa fue clausurada y los ejecutivos enfrentaron cargos por contaminación ambiental y sabotaje, pero la finca de Juan ya era inutilizable. Los árboles de cacao que había cuidado durante años estaban muertos, el suelo estaba envenenado, y su familia tuvo que enfrentar la dura realidad de empezar de nuevo. Diego y Sofía se mantuvieron a su lado, ofreciéndole el poco consuelo que podían. Pero Juan sabía que el camino por delante sería largo y doloroso. Esteban, por su parte, pagó un precio aún más alto. Su carrera como abogado quedó destruida, y las amenazas de los antiguos ejecutivos de Petróleos del Sur lo obligaron a abandonar Villahermosa y esconderse en otro estado. Pero antes de irse, visitó a Juan una última vez. Los dos hombres se sentaron bajo el único árbol que había sobrevivido en la finca, un árbol viejo que el abuelo de Juan había plantado décadas atrás. Esteban le pidió perdón a Juan por todo el daño que había causado, y Juan, con la sabiduría de un hombre que había perdido mucho pero que aún tenía esperanza, lo perdonó. En los campos de Tabasco, donde el sol seguía abrasando la tierra, Juan Morales se quedó mirando el horizonte, con sus hijos a su lado. La finca que había amado estaba en ruinas, pero en su corazón sabía que la tierra, aunque herida, algún día sanaría. Y mientras tanto, él y su familia encontrarían una nueva forma de seguir adelante, llevando consigo las lecciones de resistencia y honor que la tierra les había enseñado.